Y vamos a hablar primero que nada de qué es un electrocardiograma. Y bueno, pues hasta hoy sabemos que el electrocardiograma básicamente es un registro, es una representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Específicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Todo lo que ocurre a nivel de nuestro sistema de conducción. Y este sistema de conducción, recordamos que está activado a través de esos impulsos eléctricos y que nosotros lo hemos estudiado en nuestro potencial de acción. Entonces, cada uno de esos eventos que van sucediendo es lo que nosotros vamos a ver plasmado en un papel milimetrado y ahí va a quedar registrada cualquier alteración que pueda ocurrir en el trayecto en el que va viajando la señal eléctrica de un sitio a otro. Y bueno, para poder tomar nuestro electrocardiograma, nosotros necesitamos pues un aparato que se llama electrocardiógrafo. Y pues sabemos que hay de diferentes, ¿verdad? Diferentes modelos, diferentes compañías que los manejan, unos mucho más modernos, otros un poquito ya, digamos, que han ido quedando obsoletos en cuanto a la facilidad de colocarlos, pero en general trabajan de la misma manera y lo que va variando pues a lo mejor es las funciones, el hecho de que muchas de las veces pues el electro tiene un tablero en el cual tú ya no tienes que hacer tanta modificación, sino que ya vienen con una calibración estándar en la cual muchas veces tú solamente presionas el botón de tomar, ¿verdad? De automático y te lo va a tomar y te lo va a imprimir sin que tú tengas que hacer nada más. Otra de las variaciones que nosotros vamos a ver en un electrocardiógrafo, pues son los electrodos. Sabemos que va a constar básicamente de la unidad, que es esta, la unidad central o el aparato que va a registrar toda esa actividad eléctrica y la va a plasmar en papel. Tenemos los cables, que estos cables, cada uno de ellos se va a conectar directamente hacia un electrodo y estos electrodos van a variar. Permítanme tantito porque hay compañeros que están llegando. Ok. Y estos electrodos pues van a variar. Tenemos desde los que son los clásicos que les llaman chupones, que ahorita vamos a ver una imagen. Tenemos lo que son los parches que simplemente colocamos como una especie de sticker, se pegan y que se pueden colocar a través de estos cables por medio de unas pequeñas pinzas que solamente van a sujetar el electrodo. Hay otros como en estos de la imagen que también son como un sticker, se van a pegar, se adhieren a la piel y tienen en su porción superior pues una especie de broche con el cual el cable va a, mediante presión, sujetarse a uno de los electrodos. Básicamente lo que va a hacer este aparato pues es registrar la actividad eléctrica, amplía esa señal que está tomando eléctrica de nuestro corazón que va a recibir a través de esos electrodos y lo va a plasmar en papel a través de esas ondas que ya hemos visto muchas veces. Para poder tomar estas señales eléctricas, pues posee lo que conocemos como un ancho de banda que está medida en hertz. Estos hertz van a registrarse y van a plasmar aquellas ondas de baja frecuencia y las de alta frecuencia. Vamos a ver, como les comentaba, que pues hay una variedad de electrocardiógrafos hoy en día, algunos mucho más ya modernos y fáciles de usar que otros, y tienen una especificación característica. Para poder tomar esta lectura, vienen, digamos, en una calibración estándar. ¿Cuál es esa calibración estándar? Pues empieza en los 0.67 Hz y culmina en los 150. Ese es el corte que va a tener en cuanto a la calibración. Ahora, esta calibración que ya viene de forma, digamos, automática, ya viene preestablecida, nosotros podemos modificarla. El electrocardiógrafo tiene la capacidad de tener esas funciones donde yo puedo decidir si la puedo ampliar, si la quiero cambiar. Por ejemplo, si voy a tomar un electrocardiograma a un niño y sé que de forma automática mi corte va a llegar aproximadamente a los 150 Hz y yo la quiero ampliar, la puedo hacer de forma manual
hasta los 250 Hz. Eso, como les digo, de forma automática ya viene preestablecida. Regularmente nosotros no tenemos que hacer modificaciones. Ahora, si nosotros queremos tomar un electrocardiograma y que no sea en modo automático, es decir, lo quiero hacer de modo manual y yo voy a introducir estos valores en Hertz, yo ya lo puedo modificar y en este caso yo tengo que programarlo con un mínimo de 0.05 Hz y de ahí en adelante con mi corte hasta 150 o 250 dependiendo de el paciente que yo voy a evaluar. Ahora, vamos a ver lo siguiente. ¿Por qué Hertz? ¿De dónde vienen los Hertz? ¿Qué es eso? Casi, pues en medicina no nos metemos a ver cuestiones de electricidad ni nada de eso. Bueno, vamos a ver que la forma en que está registrando este electrocardiógrafo, ese potencial de acción, esa electricidad que va a viajar al sistema de conducción, lo va a hacer de la siguiente manera. Cada que ese impulso eléctrico sale de nuestro nodo sinusal para poder activar propiamente esas estructuras cardíacas y generar una contracción, cada vez que lo hace, eso se va a registrar como un Hertz. Y eso lo que está haciendo básicamente es medir precisamente la amplitud eléctrica a través de estas ondas, que lo mide tanto en voltaje como en tiempo. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos un paciente que tiene una frecuencia cardíaca, digamos, de 60 latidos por minuto, estamos hablando en promedio que va a medirse en 60 Hz. Cada uno de estos, básicamente cada latido, lo va a tomar en promedio a los 60. Entonces, por eso son las variaciones y los estándares que se van a manejar en Hertz. Ahora, cada una de las ondas que se van a plasmar, por ejemplo, las que son de baja frecuencia, estas ondas de baja frecuencia tienden a tener, si se fijan en comparativo con las de alta frecuencia, un voltaje que no es muy alto. Si se fijan, la onda es una onda, digamos, cortita o chaparrita, por decirle de alguna manera, comparada con las de alta frecuencia. Estas tienen un voltaje mucho más elevado, mucho más alto. Y tienen otra diferencia en cuanto a los tiempos. Si ustedes se fijan, las ondas de baja frecuencia son cortas en voltaje, pero la duración es larga. Se fijan, por ejemplo, esta onda comparada con esta dura muchísimo más tiempo que esta onda. Estas ondas son mucho más cortas. Entonces, las de alta frecuencia van a ser aquellas con un alto voltaje y con un corto tiempo de duración. Entonces, básicamente, como les digo, es este tipo de cargas eléctricas lo que va a estar registrando. Ahora, ahorita vamos a ver por qué es importante que sepamos esto. Y la importancia radica en que si ustedes se fijan, para que nosotros podamos registrar la duración, es decir, el tiempo que va a tener la onda, digamos, de baja frecuencia o estas de alta frecuencia que duran muy, muy poquito, pues tiene mucho que ver precisamente estos hertz o esta programación que tenga el electrocardiograma. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo tengo un paciente en el cual estoy de alguna forma modificando esta calibración automática y en lugar, digamos, de programarla por el punto 67 Hz, la programo, digamos, mucho más arriba, pues voy a perder a lo mejor algunas de estas ondas que no las va a registrar. Lo mismo pasaría acá. Si mi corte en lugar de 150, que es el tope para registrarlas, está por debajo, digamos que está, digamos, en 100 Hz, pues va a haber ondas que no me van a aparecer en el electrocardiograma, se van a perder. ¿Por qué? Porque la calibración no va a poder captar esta velocidad y este voltaje. Entonces, de ahí proviene el por qué se calibra a estos valores. De las ondas de baja frecuencia, básicamente las que más nos importan y que son las que va a registrar son los segmentos ST y la onda T. Y de las de alta frecuencia, básicamente el Q, R
Y en el caso de aquellos pacientes que tengan un marcapasos, generalmente van a generar justo en el complejo QRS una espiga o un pico de una onda de muy alta frecuencia. Entonces, si nosotros no lo tenemos calibrado a estos valores, esa espiga, por ejemplo, el marcapasos, pues no la va a registrar. Va a haber otros casos, por ejemplo, en el que los complejos QRS, digamos que en un segmento de un segundo, a lo mejor hubo 10 complejos QRS. Y esos 10 complejos QRS fueron tan rápido uno tras otro que, digamos, se van a empalmar uno en otro si este tiempo no está calibrado adecuadamente. Entonces, digamos que al momento de imprimirlo en el papel, quedaría, digamos, un trazo muy, muy cortito con todos esos 10 complejos. Entonces, yo necesito que esté esta calibración para que ese trazo, digamos, se alargue y entonces yo pueda ahora sí visualizar cada una de esas ondas que aparecieron en este trazo. ¿Ok? Entonces, básicamente para eso es que conozcamos el ancho de banda que maneja el electrocardiógrafo. Ahora, una vez que ya tenemos nosotros nuestro electrocardiógrafo, ya tenemos listo a nuestro paciente, tenemos que tener en cuenta varios factores para poderlo llevar a cabo. Para tomar este registro, se recomienda que el paciente se encuentre en posición de cúbito dorsal. Puede estar semisentado, pero siempre tenemos que cuidar la inclinación. Y esta inclinación en promedio debe de ir de los 0 grados a los 45 grados, sin pasar los 60 grados. Los 60 grados es el tope máximo en el cual yo puedo poner a mi paciente para hacer la toma del electrocardiograma. Si yo rebaso estos 60 grados y llego a la posición básicamente de Fowler o sentado, ¿qué va a pasar? Que se va a alterar el registro electrocardiográfico y no me va a vaciar una información adecuada, que es lo que realmente yo estoy buscando. Por eso es que generalmente tiene que estar básicamente en decúbito dorsal. Hasta 45 grados, hasta ahí no tenemos ningún problema, pero repito, 60 grados en adelante ya nos va a alterar. Se recomienda que el paciente se encuentre lo más tranquilo posible. Sabemos que no siempre va a poderse hacer porque muchas de las veces cuando nosotros tomamos un electrocardiograma, lo hacemos en el área de urgencias y obviamente si el paciente está ahí es porque se siente mal. Entonces, a veces el paciente está muy inquieto, está muy nervioso y hay pacientes que, aunque no estén en una situación de urgencia, el simple hecho de saber que están en presencia de un médico, pues desarrollan lo que conocemos como el síndrome de la bata blanca, se ponen nerviosos y eso va a alterar también el registro. Entonces hay que tratar en la medida de lo posible que nuestro paciente se encuentre tranquilo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a lograr si es, por ejemplo, un electrocardiograma de rutina y este paciente básicamente está desarrollando ese síndrome de la bata blanca? Bueno, pues primero que nada, mi trabajo es explicarle al paciente qué voy a hacer. Explicarle que solamente vamos a tomar un registro de la actividad eléctrica de su corazón que consiste en colocar en su piel unos electrodos y unas pinzas que no duelen, que no causan ninguna molestia, que quizás, como si usamos los que son los stickers, pues el pegamento pueda a lo mejor adherirse un poquito y estirar alguno que otro vellito al momento de retirarlo, pero que no causa ninguna molestia y que lo único que vamos a necesitar es que permanezca en reposo, sin hablar, tratando de no moverse solamente mientras se hace este registro. Si nosotros le explicamos al paciente esto, es muy probable que el paciente pueda tranquilizarse al saber que no hay ningún problema al momento de tomarlo. Mientras lo está tomando, debemos evitar que el paciente hable y que tenga algún movimiento brusco. Si nosotros no le explicamos antes de iniciar al paciente, a veces el paciente por los mismos nervios que tiene comienza a platicar, nos empieza a hablar y pues necesitamos que esté en silencio. Y de otra forma, aparte, a veces es un tanto, pues digamos, grosero
de nuestra parte que si yo no le explique al paciente que necesito que no se mueva y que no hable, al momento que él me empieza a hacer conversación, yo decirle, cállese por favor, o no esté hablando o algo, está mal. Entonces nosotros tenemos que hacerlo antes de iniciar a colocar los electrodos. Estos movimientos y el hecho de hablar alteran la respiración y también la respiración y el movimiento alteran la señal que va a captar el electrocardiógrafo. ¿Cómo vamos a colocar estos electrodos? Bueno, primero que nada, si ustedes recuerdan, si es que a ustedes no les ha tocado estar con un electrocardiógrafo, pues vamos a recordar que tiene, como decíamos, unos cables y tiene unas pinzas y tiene unos electrodos. Estas pinzas que estamos viendo aquí, por ejemplo, de este lado, estas pinzas se conectan directamente a los cables y si nosotros esa pinza la abrimos, vemos que una porción de la pinza es prácticamente plástico y tiene una banda de metal que aquí en esta imagen se alcanza a apreciar. Y a través de esa banda de metal es a través de la cual va a recoger esa información. Vamos a colocar primeramente estas pinzas que van a ir en las 4 extremidades. Van a ir las 2 inferiores cercanas a la altura del tobillo. Las que van en la parte superior van prácticamente en la zona de las muñecas. Y para que nosotros podamos mejorar la conducción, podemos utilizar tanto un gel conductor como la utilización de las torundas alcoholadas. ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, si yo voy a iniciar la colocación en el área del tobillo, primero que nada, ubico el sitio donde lo voy a colocar, limpio el área con la torunda, la dejo humedecida y es con 2 objetivos. El primero es que al limpiar el área, yo voy a retirar, digamos, el exceso de grasa que pueda haber sobre la piel. Segundo, al dejar la zona húmeda, pues va a favorecer la conducción eléctrica. Hay veces que, pues, podemos, si es que así lo deseamos, dejar incluso la torunda completamente húmeda para que esté en contacto directo entre la piel y la pinza. Cualquiera de las 2 maneras es correcta. Hay veces que no se recomienda mucho hacerlo de dejar la torunda, se recomienda más humedecer el sitio y colocarlo, porque si la torunda realmente no está bien alcoholada, no está bien húmeda, pues tampoco nos va a ayudar mucho para poder conducir y podemos crear alguna alteración. Ahora, si yo decido en lugar de la torunda alcoholada utilizar el gel conductivo, también tengo que tener cuidado de que, por ejemplo, aquí en las extremidades, pues puedo poner suficiente, lo coloco y no pasa nada. Pero si lo hago en la zona de las derivaciones precordiales, ahí sí, porque el gel en exceso puede hacer que se haya una comunicación entre un electrodo y otro. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál va a ser la colocación? Pues tenemos 4 pinzas, tenemos 4 extremidades. Estas lo que van a hacer es colocarse cada una, como les decía, en los puntos distales de las extremidades. Tenemos uno que va en el brazo derecho, otro que va en brazo izquierdo y básicamente tenemos en los miembros inferiores uno que vendría siendo como un electrodo o pinza neutra y la otra que va en el pie. Y esto tiene relación con el triángulo de Beethoven. Y básicamente lo que tenemos que hacer antes de colocarlas es, primero que nada, asegurarnos de que el cable está bien colocado y bien sujeto a cada una de las pinzas. A veces cuando lo estamos colocando, porque para guardarlo a veces lo quitamos. Lo quitan y lo dejan separado. Entonces, al momento de volverlo a unir a la pinza, tenemos que asegurarnos que esté bien puesto. Si no está bien puesto o está suelto, nos va a dar también errores de lectura. Hay veces, por ejemplo, en los departamentos de urgencia que los dejan ya listos, todo el tiempo están unidos al cable y simplemente yo tengo que verificar que estén bien sujetos. Pero hay hospitales en los que, pues por razones, no sé, que el médico del área decide y
prefiere que se guarden por separado. La verdad es de que si estás en un servicio de urgencias, a veces pues eso no es práctico. Imagínate de aquí a que terminas de atornillar los 4 y luego vas y los verificas, es un problema. Ahora, cada cable tiene una especificación donde nosotros podemos ver, muchos lo traen aquí en este extremo del cable, donde nos dice precisamente ABR, ABF, ABL. Y eso nos indica la R, ¿verdad? Que se refiere a right, a nuestro brazo derecho. La F, vamos a ponerlo, perdón, aquí está equivocado, la L se refiere a left, que es el que va a ir en el lado izquierdo, y el F, que prácticamente se refiere al pie, foot. Y aquí voy a corregir este error. Déjenme un momento para anotarlo, que no se me olvide al pasarles la presentación. Ok, entonces eso es básicamente lo que tenemos que hacer, asegurarnos que el que diga, por ejemplo, ABR se encuentre correctamente colocado y que vaya en el brazo que debe de ser o en la extremidad que debe de ser. Ok, estos que están aquí, estos, por si también si algunos de ustedes no los conocen, esto es lo que nosotros le llamamos los chupones y estos básicamente son unas ventosas. Nosotros para poderlos colocar, tomamos el extremo de la ventosa o el chupón, lo presionamos, colocamos sobre la piel y pues al soltarlo genera ese vacío que va a hacer que pues se adhiera a la piel. Si ustedes se fijan, aquí tiene unas porciones como unos extremos, que es precisamente a donde cada uno de los cables van a ir unidos. Entonces, estos también generalmente ya están listos, ya están puestos y no tenemos que andarlos poniendo uno por uno. La mayoría de las veces es así, es muy raro que alguna vez les vaya a tocar que se encuentren sueltos. Cada uno de los cables también tienen en la extremidad indicado a qué derivación corresponden. También están etiquetados y tienen el B1, B2, B3 hasta el B6. Entonces, simplemente yo tengo que verificar que estén bien puestos, ver el extremo del cable, qué derivación dice que es para saber dónde yo la voy a colocar. Si no tengo esto, si tengo lo que son los parches, por ejemplo, los stickers, de la misma manera, pues los vamos a adherir directamente a la piel. La diferencia es que estos, pues simplemente retiro el papelito y lo pego. El inconveniente muchas veces que vamos a tener es que si estamos ante un varón, pues hay varones que tienen pues bastante vello corporal en la zona del tórax y pues es un problema, ¿no? Porque dependiendo qué tanta cantidad tengan. A veces si es demasiado, hay que removerlo porque pues no se va a adherir ni el chupón, ni se va a adherir el que es sticker. Y hay veces que, bueno, no hay una abundancia tan grande de vello, lo podemos poner sin ningún problema, pero al momento de retirarlo, sobre todo si es un sticker, pues para el paciente no es nada agradable porque te traes prácticamente los vellitos y es muy doloroso. Entonces, pues tiene esos inconvenientes. Entonces, cuando yo veo al paciente, tengo que explicarle, dependiendo cuáles voy a utilizar y decirle, probablemente al momento que te la retire, aunque tengas mucho cuidado con el alcohol, ¿verdad? Pues le va a lastimar. Obviamente si es una urgencia, pues no te detienes tanto a andarle explicando y decirle, ay, oiga, le va a doler, mire, o sea, claro que no. Todo es en base al criterio que ustedes van a aplicar. Ahora, ¿cómo los voy a colocar? Pues tengo que tener, como decíamos, a mi paciente ya preparado en una posición de cúbito dorsal de 0 a 45 grados y voy a pedirle, obviamente, que mi paciente tenga que tener descubierto el tórax. Tiene que estar descubierto para yo poder ubicar el sitio adecuado y comenzar a colocar estos electrodos. ¿Qué voy a hacer? Voy a palpar. Tengo que palpar, tengo que buscar cada uno de los espacios intercostales para poder sentir exactamente el sitio donde lo voy a colocar. Si yo no hago una buena palpación, tiene que ser una palpación a veces un tanto profunda, dependiendo del panículo adiposo de cada persona. Pero lo primero es ubicar básicamente lo que son nuestra área de la clavícula y a partir de ahí comenzar a palpar para buscar
los espacios intercostales. Y voy a iniciar con B1 y B1 lo voy a colocar primero palpando y encontrando el cuarto espacio intercostal derecho y tiene que ir en la línea paraesternal. Una vez que yo encuentro ese espacio, ahí coloco mi electrodo y enseguida voy a colocar B2. B2 va a ir también en el cuarto espacio intercostal en la línea paraesternal, pero del lado izquierdo. Van a quedar básicamente a la misma altura. B3 no lo voy a colocar todavía, primero voy a colocar B4 y voy a contar nuevamente espacios intercostales hasta encontrar el quinto espacio intercostal en la línea media clavicular y ahí coloco B4. Una vez que ya tengo B1, B2 y B4, entre lo que es B2 y B4, entre estos dos, aquí voy a colocar B3. Por eso es que tengo que esperar a que tengo B4. Una vez que ya coloqué B4, voy a colocar B5. B5 va a ser también en el quinto espacio intercostal, pero lo voy a hacer en la línea axilar anterior. Y finalmente coloco B6. B6 va a ir también en el quinto espacio intercostal, pero va a ser en la línea media axilar. Básicamente va a quedar en la parte interna de la axila. Si yo no hago esta palpación y trato de colocarlo lo más cercano al punto que debe ser al espacio intercostal correcto, también me va a dar una lectura que puede estar alterada. ¿Qué alteraciones puedo yo encontrar en el registro? ¿Qué me puede hacer que yo tenga un registro que no me dé una información correcta, una información real? Bueno, pues primero que nada, si yo coloco los electrodos mal, que no están en el sitio que deben de ir, si los cables yo no los verifiqué y no están en el sitio donde deben de estar, o si estos electrodos están en el orden correcto, pero no están en el espacio intercostal correcto, están mucho más arriba, también me va a dar unas alteraciones en el registro. Estas son las causas más comunes de que ocurra un registro mal o erróneo. Obviamente, si yo tengo un registro erróneo, ¿qué va a ocurrir? Que voy a hacer un diagnóstico que tampoco va a ser adecuado y obviamente voy a dar un tratamiento que no es adecuado. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Si yo, por ejemplo, coloco estos cables que no deberían de ir aquí, pues voy a empezar a tener, como les digo, alteraciones. Generalmente la más común que va a ocurrir cuando nosotros invertimos los cables, usualmente es que nos equivocamos y ponemos el que debe de ir en el brazo derecho, lo ponemos en el izquierdo y el que va en el izquierdo lo ponemos en el derecho. Generalmente ese es el error más común, nos equivocamos. Si yo cometo ese error y no me doy cuenta, una vez que yo ya tengo mi electrocardiograma impreso, voy a revisarlo para asegurarme que todo estuvo correcto. ¿Y cómo me puedo dar cuenta que yo me equivoqué? Que están alterados esos cables. Si hubo este cambio, generalmente yo me voy a ir primero a ABR y voy a encontrarme que la onda P y la T se encuentran positivas, es decir, sobre la línea isoeléctrica. Lo normal es que se encuentren negativas. También puedo encontrar mi onda P que se encuentre negativa en ABL y en D1. Y si nosotros calculáramos el eje cardíaco, pues este se va a encontrar con una desviación hacia la derecha, cuando lo normal es que se encuentre entre 0 y 90 grados y no haya una desviación. También otra razón por la cual puedo yo tener esta información y que no sea porque yo me equivoqué, es decir, yo verifico y efectivamente mis cables están como deberían de ser, mis electrodos están donde deben de estar y sin embargo yo tengo esta información. ¿Cuándo ocurre eso? Muy probablemente en un paciente que entonces tenga una dextrocardia y nosotros no lo sabíamos, no sabemos y por eso es que me está enviando una información equivocada.
En el caso, por ejemplo, de estos electrodos, que son los electrodos precordiales, que son los que van de B1 a B6, todos esos que vimos que van en el tórax, también podemos llegar a cometer errores. Estos errores, como les decía, si yo hago la palpación buscando estos espacios intercostales y en lugar de iniciar en el cuarto espacio intercostal, digamos que los pongo, no sé, en el segundo espacio o en el tercero, están más arriba de donde deberían de estar, la lectura que me va a enviar este registro, pues también va a ser una lectura errónea. ¿Cuáles son los datos que a mí me pueden indicar que estos electrodos se encuentran en una posición que no es correcta y que están muy arriba? Pues vamos a ver que en B1 puede aparecer una onda P negativa. Puede aparecer como aquí en esta imagen, en lugar de que aparezca una onda P positiva, va a estar invertida. Podemos obtener también una onda P negativa que se encuentre acompañada de un complejo con una RSR', también en B1. Si nosotros vemos aquí esta imagen, aquí tendríamos una onda P negativa cuando se supone que debería de estar positiva. Y vamos a ver aquí que va a aparecer nuestro complejo RSR', cuando lo correcto sería que apareciera QRS. Puede aparecer también una onda P con un componente negativo en B2. Quiere decir que mi onda P se vuelva, una vez que termina, como si fuese una onda bifásica, en la cual aquí tengo mi onda P positiva y tengo una onda P negativa, pero es parte del mismo trazo. Y también puede ser que en B1 aparezca esta morfología igual que en ABR, es decir, que en las dos derivaciones nos aparezca de la misma manera. Ok, ahora, también es importante conocer que para poder tomar todo este registro electrocardiográfico, pues tenemos un papel especial. Este es un papel milimetrado, es un papel que es termosensible y que pues vienen varias presentaciones también dependiendo de qué electrocardiógrafo tengas. Depende de los que son como ya más viejitos, algunos, pues te manejan este papel en rollos, pero son unos chiquitos que solamente te dan como una tira angostita. Hay otros que vienen en rollo y el rollo es un poquito más amplio, como un tamaño carta, digamos, y ese pues te da una impresión básicamente en tamaño carta que sería muy parecido a este. Y pues otros vienen así como esta, ¿verdad? Viene como si fuese un paquete, digamos, de hojas y este paquete de hojas pues simplemente va corriendo. Entonces, son diferentes papeles, pero a final de cuentas lo que importa es saber que es un papel milimetrado y que es termosensible y que ahí es donde se va a imprimir esa actividad eléctrica. Entonces, vamos a ver también que así como les comentaba que pues usualmente el electrocardiógrafo pues ya viene calibrado. La mayoría de las veces, como les digo, ustedes nada más presionan el botón donde dice imprimir y lo hace sin ningún problema, ya viene calibrado. Ahora, ¿qué tengo yo que hacer? Pues verificar que realmente está calibrado como debería de ser, porque puede ser que a lo mejor algún interno, algún otro médico antes que nosotros, pues lo modificó o nuestro compañero, ¿verdad? A veces no sabemos y como es nuevo el aparato, a veces lo estamos agarrando cuando vamos llegando al servicio, digamos, de urgencias, si es nuestra primera vez y no lo conocemos, ¿qué hacemos? Empezamos pues a picar y a mover y a ver en dónde están las funciones. Entonces, si por error le llegamos a mover y alteramos la calibración, pues otra vez vamos a tener errores. Entonces, vamos a ver que básicamente esta calibración, pues como les decía, va a estar dada en 25 milímetros, perdón, sí, milímetros por segundo, que es la velocidad con la que este papel milimetrado va a correr. Y el voltaje que va a medir básicamente son 10 milímetros por milivoltio. Cada milivoltio, si se acuerdan cuando les estaba diciendo al inicio, ¿verdad? Estos hertz, estos milivoltios van en base precisamente a cada latido del corazón y la amplitud de la onda.
Entonces, esa es la calibración estándar que regularmente tiene. Ahora, como les decía, recordando ese ancho de banda, pues hay algunas situaciones en las cuales requerimos alterar esta calibración y hacer ya sea que el papel corra más rápido, corra más lento o que el voltaje también me lo muestre a una mayor o menor amplitud. Y nosotros esas especificaciones las podemos manejar y las podemos poner de acuerdo a nuestra necesidad. Solo va a haber una regla y la regla es que siempre en todo paciente, no importa la situación en la que esté, siempre yo voy a tomar primero un electrocardiograma con esta calibración estándar y una vez que yo ya lo tomé, ahora tomo un segundo electro con la modificación que yo quiera, ya sea más lenta, más rápido, más amplio, lo que yo quiera, pero siempre es obligado el primero con calibración estándar. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un comparativo antes de hacer una modificación y uno después para cualquier alteración que se nos pueda estar escapando por ahí. Como decíamos, esos complejos que son de alta frecuencia, que pueden perderse o pueden quedar por ahí escondidos y queremos evaluarlos. Básicamente en el gráfico que nos va a representar un electrocardiograma, si nosotros vemos en el plano horizontal, pues nos representa el tiempo y en el plano, ¿verdad? Hacia arriba, vamos a ver que se calcula la altura o el voltaje. Ok, ahora, ese papel milimetrado pues tiene muchísimos cuadritos, ¿verdad? Y cada uno de estos cuadritos, de acuerdo a esta calibración, pues tiene un valor en tiempo y también un valor que se da de acuerdo a la medida hacia lo que son los milivoltios. Entonces vamos a ver que si ustedes se fijan en ese papel milimetrado, pues tenemos cuadros grandes y cuadros chiquitos, ¿verdad? Dentro de un cuadro grande hay cuadros pequeñitos. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, cada cuadro grande va a contener estos 5 cuadros pequeñitos, ¿sí? Si nosotros lo vemos en la línea del tiempo, son 5. Y si lo vemos en la línea del voltaje o de altura, también pues son 5 cuadritos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tener. Si lo vemos en el tiempo, cada cuadro chiquitito equivale a 0.04 segundos. Si nosotros vemos este valor y lo multiplicamos por los 5 cuadros chiquititos en el tiempo, sabemos que tenemos 0.20 segundos. Entonces, cada cuadro grande que yo tenga equivale a 0.20 segundos o lo que es lo mismo, 200 milisegundos. Para poder completar un segundo de tiempo, básicamente necesitamos contar, por ejemplo, si lo vemos en los tiempos, vamos a ver aquí que son 0.20, 0.40, 0.60, 0.80 y llegamos a un segundo, ¿sí? Entonces tenemos, también si lo contamos por segundo, son 1, 2, 3, 4, 5 cuadros grandes equivalen a un segundo. Entonces, en estos 5 cuadros grandes, registra la actividad eléctrica que está ocurriendo en ese tiempo. Ahora, en cuanto al voltaje, vamos a ver que cada cuadrito, también cada cuadrito chiquitito, pues en medida equivale básicamente a un milímetro. Y vamos a ver que si nosotros vemos hacia arriba, que es hacia donde vamos a medir el voltaje, y contamos, también pues sería 1, 2, 3, 4, 5 milímetros lo que va a medir un cuadro grande. 2 cuadros grandes son 10 milímetros y equivalen a 1 centímetro y ese centímetro o esos 10 milímetros equivalen a lo que sería un milivoltio. ¿Okay? Y estos tiempos y esta altura del voltaje tenemos que conocerla porque eso nos va a ayudar precisamente a que cuando nosotros estemos viendo cada trazo o cada onda, sepamos si mide el voltaje que debe de tener o el voltaje está muy corto y si el tiempo de duración de cada onda es lo que debe de durar o también está cortado o está alargado.
Para eso es que nos va a servir. Aquí está nuevamente, entonces la calibración estándar de la que estábamos hablando, ¿verdad? Decimos que es a 25 milímetros por segundo, esa es la velocidad a la que va a correr básicamente el papel. Y aquí podemos ver en esta imagen otra vez estos cuadros grandes, estos cuadros pequeños, la altura. Y aquí lo voy a dejar básicamente para que cuando ustedes lo revisen se puedan acordar y recordar los tiempos. A veces les puedo llegar a preguntar, por ejemplo, a cuántos cuadros grandes equivale un segundo, ¿sí? Por decir, esa es una de las preguntas que por ahí pueden encontrarse. ¿Por qué? Porque necesitamos recordar y necesitamos saberlo. Ok, ahora vamos a ver cómo yo sé si mi electrocardiógrafo está calibrado a esta calibración estándar o por alguna razón alguien le movió o está alterado. Bueno, lo primero que vamos a ver nosotros es que si ustedes se fijan en estos trazos, todos los trazos tienen al inicio una muesca, que es esta que estamos viendo aquí. ¿Ven esta muesca, esta línea cuadrada? Esta muesca, dependiendo también de las especificaciones que tenga el electrocardiógrafo, generalmente lo encontramos al inicio y hay otras veces que el aparato te lo imprime, pero va a aparecer básicamente en la porción final del electro y no al inicio, ¿sí? Cualquiera de las dos. La característica que va a tener esta muesca se llama símbolo de calibración y este símbolo de calibración lo que va a tener es que nos va a dar exactamente una medida que es la que tiene que tener. En este caso, tiene que medir en promedio 5 milímetros de ancho y 10 milímetros de alto, es decir, un cuadro grande, ¿sí?, de ancho y 2 cuadros grandes de alto. Si tiene esta medida, quiere decir que esta es la calibración que tiene y que la calibración está correcta, ¿ok? Entonces nos vamos a basar en esto. Segundo, yo tengo que verificar si en la parte inferior aparece esta información. Y si se fijan, la mayoría de las veces, pues aquí está. Aquí me dice a qué velocidad está corriendo el papel, que es 25 milímetros por segundo, y que el voltaje que está midiendo está precisamente a 10 milímetros de altura por cada milivoltio. Y esto es lo que a mí me va a indicar que estamos con una calibración correcta. ¿Qué otro dato me puede ayudar si es que yo ya tomé el electro y pues no lo verifiqué y resulta que ya no hay papel y necesito entregar? Y entonces yo tengo que verificar estos datos. Bueno, pues me voy rapidito a esto. Rapidito me fijo en la impresión y la otra indicación que yo puedo ver es ver si en ABR está la onda P negativa. Esto también, acuérdense que va a ser pues también un dato de si están mis cables correctos o no. Ok, cuando nosotros tomamos el electrocardiograma, muchas veces pues vemos este tipo de líneas raras, ¿verdad? Vemos que hay, como les decía, líneas que son muy cortitas, que son muy estrechas y que nada más vemos ese trazo como en esta imagen y pues decimos, bueno, ¿y por qué hay tanta rayita? ¿Y dónde está mi onda P? ¿O está fibrilando? ¿O qué es eso? Bueno, pues cuando hay estas alteraciones es lo que nosotros conocemos como artefacto o ruido. Y esto se refiere a que mi electrocardiógrafo está captando señales eléctricas que no son propiamente las que emite el sistema de conducción. Estas señales eléctricas vienen de otra parte. Pueden ser señales eléctricas por un campo magnético que se encuentra obviamente en el exterior, por ejemplo, como el del aire acondicionado, o por ejemplo, que tengamos cerca nosotros nuestros teléfonos celulares, también pueden llegar a alterar. Puede ser incluso que haya algún aparato, ¿verdad?, que esté conectado a la luz, no sé, un ventilador, algo que esté generando que haya un campo magnético y esa señal, si está muy cerca, la va a captar y la va a transmitir en lo que se conoce como artefacto o ruido. Generalmente, si este artefacto viene de la electricidad, de lo que estamos dando como ejemplo, en promedio va a alterar
esta lectura entre los 50 a 60 Hz y eso es lo que va a estar precisamente captando. Y vamos a ver generalmente esta imagen, este tipo de imagen. Cuando vemos este artefacto, generalmente es electricidad externa. Ahora, vamos a ver que también la actividad eléctrica del corazón, pues básicamente es la que está en el sistema de conducción y esa es la que yo quiero que me lea. Pero sabemos que pues al ser un organismo, pues a través de la piel, pues también conducimos cierto grado de esa corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces, la piel en contacto con el electrodo, pues es la mayor fuente de interferencia. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Pues que si yo tengo mis electrodos colocados y el paciente se mueve, esos movimientos que él tenga los va a captar también y los va a reflejar en el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque como estamos diciendo, es la mayor fuente de interferencia. Capta también y produce una alteración que va entre los 200 a los 300 milivoltios. Entonces, eso va a hacer que también se puedan generar estas líneas, ¿verdad? Que nuestro trazo, en lugar de salir, digamos, derechito sobre la línea isoeléctrica, pues pueda tener variaciones. ¿Por qué ocurren? Pues por eso. Y generalmente cuando nosotros vemos que el trazo se ve como en esta imagen, ya sea hacia abajo o hacia arriba, es cuando el paciente está respirando, cuando hace una inspiración muy profunda o muy marcada y luego se relaja. A veces están muy nerviosos mientras está haciendo el estudio y digamos que de forma intencionada, bueno, no lo hacen con la intención de que te salga mal, pero me refiero a que para calmar su estrés o su ansiedad, comienzan a inspirar profundo para calmarse y esa inspiración tan intensa genera estas alteraciones y eso también se considera artefacto. Otra de las cosas que nos puede causar también este error o este artefacto, pues es propiamente que los cables que estamos utilizando, pues estén dañados. A veces se encuentran ya de tanto uso el plástico que los aísla y que los envuelve, pues se encuentra ya fracturado. Por ahí a veces, muchas veces ya están parchados ya con cinta. No sé si les ha tocado, pero es muy común que los tenemos ya con cinta por tanto uso. A veces el mismo, ¿cómo se dice? Mal estado que tenga el cable, pues también va a hacer que haya un fallo en la conducción. Ahora, también si esos cables, mientras yo estoy haciendo la toma, pues los estoy, digamos, moviendo, no me doy cuenta y resulta que a lo mejor yo estoy parada muy cerca del electrocardiógrafo y pues a veces tenemos eh, ese tic, digamos, de nerviosismo de estar moviendo, por ejemplo, el pie, estamos moviendo el pie. Si yo no me doy cuenta y estoy moviendo el pie y sin querer, pues estoy chocando con los cables y los estoy moviendo, también puede generar que haya artefacto. Otro de las causas que tiene que ver con la cuestión de los cables y los electrodos es que haya un mal contacto de los electrodos con la piel. Aquí está lo que les comentaba, que podemos utilizar, por ejemplo, una torunda, humedecemos, digamos, la muñeca, por decir, esta área, humedecemos correctamente y lo ponemos. Pero a veces se nos hace más sencillo y decimos, pues si la torunda está alcoholada, está bien húmeda, pues la dejo ahí y eso me ayuda a transmitir mejor. Pero resulta que a lo mejor está alcoholada por fuera y resulta que por dentro todavía no está bien empapada, entonces no va a generar esa buena conducción. Ahora, en el ejemplo que les comentaba, cuando ponemos los electrodos que van en la zona precordial y digamos que yo estoy utilizando el gel conductor y pues vamos a suponer que yo tomo digamos, el chupón en este caso, que yo voy a tomar el chupón y pues tiene una superficie de contacto. Y yo en este caso, sobre la piel, pues pongo una cantidad, digamos, de gel y resulta que la porción que tiene el chupón, pues es así de pequeña y resulta que la cantidad de gel que yo estoy poniendo, pues es una plasta de este tamaño, por decirlo así. Si yo me paso más allá del tamaño que va a tener, ¿qué va a ocurrir? Que al momento que yo ponga el chupón sobre la superficie de la piel, pues digamos que se va a expandir ese gel, ¿verdad? Entonces, si yo tengo sobre un mismo plano, por ejemplo, déjenme lo trato de ilustrar. Permítanme un segundo.
Vamos a suponer que tengo estas dos líneas o estos dos círculos que representarían, por ejemplo, cada uno de los electrodos. Digamos que este es B1 y B2. Y resulta que yo pongo el gel conductor y el gel conductor, digamos que al momento que yo pongo el electrodo se desplaza. Y resulta que para B2 también le estoy poniendo gel y al momento que yo pongo el gel, pongo en exceso y pongo el siguiente chupón o electrodo, ¿qué va a pasar con el gel? ¿Se fijan aquí? Va a quedar, parece huevo estrellado, va a quedar en contacto el gel. ¿Qué creen que puede ocurrir con la conducción eléctrica de aquí a acá? Pues que al tener contacto directo el gel, pues se va a transmitir y eso también me va a generar alteración. Entonces, algo tan sencillo como la colocación del gel, pues también tiene que ver. Entonces, tenemos que tener cuidado en la técnica al momento de aplicarlo. Si yo llego a tener este problema del contacto y de los cables en mal estado, regularmente nos va a dar este tipo de trazo. Es un trazo en el que también, si ustedes se fijan, hay alteraciones en cuanto a la altura, no se encuentra en la línea isoeléctrica y también si se fijan, pues por aquí tenemos muchas espigas. Se fijan aquí que hay muchísimas espigas, muchos picos. Bueno, generalmente son porque está habiendo esa interferencia. Entonces, este trazo es más común que ocurra aquí. Ahora, recordemos que les decía que la piel tiene mucho que ver y para poder transmitir esos impulsos. Entonces, interfiere mucho con la conducción si hay movimiento. Entonces, si el paciente está temblando, digamos, porque el paciente tiene Parkinson. Entonces, si tiene Parkinson, generalmente están con esos movimientos involuntarios y pues no podemos controlarlo, ¿verdad? El paciente tampoco puede. Entonces, ahí en esos casos, pues también nos va a dar alteraciones y vamos a ver que se pueden presentar este tipo de trazos y estas espigas debido a precisamente el temblor. Como es un temblor muy constante el que va a tener, pues se va a ver alterada la conducción y se refleja de esta manera. Entonces, son como patrones ya muy conocidos. Entonces, si ustedes de repente ven, me voy a regresar, ven esta y les preguntan, pues, ¿por qué está pasando esto? Pues ustedes ya saben que generalmente tiene que ver con electricidad. Si ustedes ven que está desplazado así, pues generalmente es porque la respiración fue muy profunda. Si ustedes ven este otro trazo en el cual se combina tanto el desplazamiento del trazo y estamos viendo más espigas o más picos, pues usualmente tiene que ver con los electrodos o los cables. ¿Ok? Son trazos, como les digo, que ya son como muy conocidos y simplemente tenemos que tenerlos presentes para poderlos identificar. Ok. Ahora, ya vimos que dentro de los errores o cosas que pueden ocurrir, pues ocurre esta interferencia de lo que es el ruido o artefacto. ¿Y qué puedo hacer para que no suceda? Primero que nada, bueno, pues ya vimos las medidas básicas, pues no poner tanto gel, tratar que el paciente pues no se mueva, no hable, que esté tranquilo para poderlo tomar. Pero si aún así, como en el caso decíamos de un paciente, digamos, con Parkinson, que pues no lo va a poder controlar, ¿qué tengo que hacer? Pues puedo utilizar los filtros. En este caso, un electrocardiógrafo también tiene esa capacidad de utilizar un filtro en el cual va a eliminar esas señales y va a mostrarme solamente algunas. Es decir, el filtro va a quitar unas y solamente va a dejar que se vean otras señales. De esa manera, digamos, reduzco la cantidad de trazos o de ondas que me va a mostrar y voy a poder ahora sí leer más claramente lo que yo busco. El problema que vamos a tener es que si yo utilizo un filtro, mi ancho de banda, mi corte va a cambiar. Generalmente el punto de corte tiende a bajarse a 40 Hz cuando yo uso un filtro, en lugar de mantenerse en 150 Hz, que es lo que veíamos. ¿Se acuerdan que va de 0.67 a 150? Entonces, si yo tengo, como les decía en un inicio, el estándar que va hasta 150, me va a captar todas las ondas que se encuentran en ese rango. Pero si yo utilizo un filtro que me corta del 150 a 40,
pues nada más me va a captar las que se encuentran en este ancho de banda, pero las que van en este otro ancho de banda no me las va a captar. Entonces va a haber ondas que se pueden llegar a perder. Entonces, para nosotros poder tener una imagen más clara de qué está pasando, nuevamente se aplica la regla. Primero voy a tomar un electrocardiograma con calibración estándar, o sea, normal, en automático o manual, como ustedes gusten, pero calibración estándar y que no tenga filtro. Una vez que yo ya tenga la primera toma, tomo el segundo electrocardiograma. Obviamente, antes de tomar el segundo, voy a alterar, voy a usar el filtro, voy a hacer las modificaciones que yo requiero y entonces tomo el segundo. Segunda regla, aparte de que siempre se toma uno con calibración estándar y sin filtro, la segunda es que cualquier cambio que yo haga la tengo que poner por escrito en el electrocardiograma. Si yo ya tengo, por ejemplo, mi hoja de trazo, no la tengo a la mano, discúlpenme, pero vamos a suponer que yo tengo ya mi hoja de trazo impresa y bueno, este es con una calibración estándar, no hice ninguna modificación. Regularmente yo siempre traigo un plumón en mi bata, ¿verdad? Un plumón, una pluma, y lo que voy a hacer es que me voy a la parte inferior. ¿Se acuerdan que les dije que ahí aparece la calibración a la que está? Bueno, esa calibración la subrayan con el plumón o con la pluma para resaltar y que uno pueda ver rápidamente que no tiene ninguna alteración. Segundo electro que yo tomé y que sí hice modificación, sí utilicé un filtro, de la misma manera voy a marcar en la parte inferior y voy a hacer una nota donde yo diga que hice una segunda toma, se pone ahí abajo así, segunda toma de registro, fecha, hora y qué alteraciones tiene el electrocardiograma. Si le pusiste algún filtro, si alteraste los hertz de forma manual, toda esa información tú la tienes que poner. Ahora, va a depender también de cada médico adscrito que te toque. Si hay médicos que te van a decir, no me rayes el electrocardiograma, quiero que me lo pongas en una nota aparte o quiero que me lo pongas por la parte de atrás o en una esquina. Cada quien tiene, digamos, una preferencia, pero eso lo vas a ir conociendo conforme vayas trabajando con cada uno de los médicos y cada uno te va a decir, no me lo rayes o sí me lo rayes. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, ahora que ustedes se van a ir más adelante a su internado? Pues lo más sencillo, pregunten primero, pregunten. Aunque parezca, como decimos, a veces nos sentimos de que, ay, es una pregunta muy sencilla y que hay quienes pudieran llamarle que es una pregunta tonta. Acuérdense que no hay preguntas tontas, siempre tenemos que preguntar. Entonces, lo correcto es, voy con el médico con el que yo voy a trabajar y en algún espacio que haya la oportunidad, preguntarle y decirle, ¿sabe qué? Yo quiero saber esto, ¿verdad? Usted, cuando yo le tenga que poner una indicación en el electrocardiograma, prefiere que se lo anote, lo marco o lo quiere en el expediente o cómo, para que ustedes pues sepan de antemano cómo va a trabajar y que estos datos no se vayan a perder. Ok, ahora, como les decía, este es el único inconveniente, que al cortarse la frecuencia, pues va a haber ondas que se pueden perder y que los complejos que son de muy alta frecuencia, ¿se acuerdan que esos complejos de alta frecuencia son alto voltaje y cortita la duración? Bueno, pues esos generalmente se pueden llegar a perder. Entonces, ¿qué otro ajuste podemos nosotros hacer? Que vamos a ajustar también esa altura de los complejos que sean a 5 milímetros por milivoltio en lugar de 10, para que tratemos de tener como quiera la captura de esos complejos, pero que no estén los movimientos de temblor de la piel alterando este resultado. Ok, como les comentaba, pues no siempre tenemos un paciente con las características comunes, hay pacientes especiales, hay pacientes como en el caso de la dextrocardia, que es muy raro, sin embargo existe, y si nosotros ya sabemos de antemano que tenemos un paciente con dextrocardia y vamos a tomar un electrocardiograma, lo que vamos a hacer, digamos, es invertir la colocación de estos electrodos.
Entonces, en el caso, por ejemplo, de las derivaciones precordiales, pues se van a invertir hacia lo que es el plano derecho, ¿verdad? En lugar de ir hacia el lado izquierdo colocándolos, lo vamos a invertir. Si nosotros no sabemos que el paciente tiene una dextrocardia y yo tomé mi electrocardiograma, pues primero que nada, lo que tengo que ir es a ver a mis derivaciones, a ver si hay un cambio. Y generalmente la más sencilla es irnos directamente a D1 y a buscar la onda P y el QRS. Veo estos complejos que regularmente tienen que ser positivos y si me aparecen negativos, pues vamos a ver que ahí está habiendo algún error. Y si vemos nosotros que la onda R en las derivaciones precordiales, es decir, B1, B2, B3, B4, B5, B6 no está progresando, es decir, no la estamos viendo que está apareciendo ahí de forma correcta, pues también algo está pasando y generalmente esto es la primera sospecha de que el paciente tenga una dextrocardia. Ahora, esto entonces se tiene que tomar el electrocardiograma en una calibración con las derivaciones estándar, calibración normal, sin filtro, sin ninguna alteración, y se va a tomar con las derivaciones, pero en el plano derecho. Ok, entonces cada electrocardiograma que nosotros realicemos también tiene que tener ciertos puntos y nunca debemos de omitirlos. Siempre tiene que tener el nombre del paciente, nombre completo. Si por alguna razón es en una institución como el IMSS, el ISSSTE, en el cual se lleva, por ejemplo, pues digamos un número de control, un número de registro, pues ese número, ¿verdad? O esa ficha también se tiene que agregar. La fecha, siempre se debe poner la fecha en la que se tomó. A veces el electrocardiógrafo no está actualizado y nos imprime una fecha que no es la correcta. Entonces también podemos verificar nosotros que esté con la información correcta y si no la tiene, pues hay que agregarla. La hora a la que nosotros la tomamos, tenemos obviamente que asegurarnos que las derivaciones, es decir, todos los electrodos que nosotros colocamos, los colocamos de forma correcta, donde deberían de ir cada uno en su sitio. Tenemos que tratar de verificar que haya la mínima interferencia posible, es decir, que el paciente esté tranquilo, que no se mueva, que los cables estén bien, etcétera, todo lo que ya comentamos. Y como les decía, la primera regla, siempre tomar un electrocardiograma con calibración estándar y sin filtro. Y después, en caso que sea necesario, en caso que el paciente lo requiera, pues hay que tomar con las modificaciones necesarias, pero siempre se tiene que especificar por escrito. Siempre tenemos que anotar esos cambios. Ok, bueno, ahora, parte de lo que nosotros ya vimos cuando estuvimos viendo, por ejemplo, potencial de acción, veíamos cómo el impulso eléctrico pues comienza a viajar y a despolarizar, ¿verdad? La célula hasta que se genera la fase de contracción y luego viene la fase de relajación para poderse, digamos, repolarizar. Entonces, hay se le llama la teoría del dipolo de activación y esto lo que hace referencia es que conforme ese impulso llega, va cambiando la electronegatividad. Recordemos que la célula es predominantemente en reposo como negativa. ¿Se acuerdan por qué? Porque tenemos iones que están en el interior, tenemos los aniones proteicos que nunca pueden salir y eso le confiere esa electronegatividad. Entonces, una vez que nosotros comenzamos, digamos, a recibir ese impulso, pues esa electronegatividad que tiene va cambiando, se va haciendo positiva, ¿verdad? Hasta que llega al punto de la contracción. Entonces, a lo que se refiere es que nosotros pues tenemos, digamos, las cargas eléctricas y van como una especie de fichas de ajedrez, ¿verdad? Se va transmitiendo el impulso, digamos, de una ficha a otra. Aquí va a ser la corriente, se va convirtiendo en positivo y va, conforme va avanzando, va cambiando de ser negativo, positivo, 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 hasta que se cambia completamente la electronegatividad. Básicamente es una representación de cómo debería de ser. En un inicio, si esta es la parte interna de la célula,
la parte interna pues se encuentra con carga negativa, recibe el impulso eléctrico y se va a invertir la polaridad hasta hacerse positiva la parte interna. Una vez que termina su proceso, se va a invertir y de ser la parte interna positiva, va a volver a regresar a su fase de recuperación o de reposo en la cual el interior de la célula pues tiene esa electronegatividad y eso ocurre cuando veíamos que ya al final de la fase 4 se recupera sus cargas eléctricas y los iones se encuentran nuevamente, los que deben de estar en el exterior afuera y los que deben de estar en el interior están dentro, ¿sí? Electrolíticamente hablando. Bueno, ok, ahora, estas derivaciones, estos electrodos que nosotros vamos a colocar, pues cada uno va a captar la señal eléctrica de una parte específica del corazón. Y pues hemos visto estas derivaciones precordiales, estos electrodos que vamos a comenzar poniendo en el cuarto espacio intercostal y los demás, esos que van en el quinto espacio y este que va en medio. Y cada uno de ellos, pues, nos van a registrar esta actividad eléctrica en un plano horizontal. Entonces, B1 y B2 van a evaluar esa actividad eléctrica a nivel del septum. B3 y B4 en la cara anterior y B5 y B6 en la cara lateral. Y bueno, pues también tenemos lo que son las derivaciones bipolares y estas, pues como les decía, tienen relación con el triángulo de Itoven. Y estas básicamente lo que hacen es medir la diferencia del potencial que hay entre dos derivaciones. Y estas son las que vamos a tomar con esos electrodos o esas pinzas que vamos a colocar en las extremidades, tanto en lo que son las muñecas y el área de los tobillos. Y básicamente vamos a tener de 1, de 2 y de 3 que va a medir la diferencia que va a haber entre un sitio y otro. Y esto también lo va a hacer en un plano frontal. Y bueno, también dentro de estas mismas derivaciones, para poder tener estas que acabamos de ver, pues vamos a ver que estos mismos electrodos de los que nosotros estamos hablando, que van en las extremidades, pues también van a registrar o tomar ese viaje de la electricidad de un sitio a otro. Y lo hace basándose, por ejemplo, como en esta imagen, en la cual vemos cómo nuestro corazón se encuentra con este grado de inclinación. Aquí tenemos cada uno de los electrodos. Recordemos que usualmente hay uno que es neutro. Entonces vamos a registrar básicamente estos tres y va a registrar cómo la corriente eléctrica parte del nodo sinusal hacia el área de los ventrículos. Entonces va a registrar cómo la corriente eléctrica que en un inicio salió de esta porción, se va alejando cada vez más de este punto inicial. Y esa forma en la cual la corriente eléctrica va a ir viajando hasta salir, digamos, ese es el registro que va a tener.